José María García Sáez y los abajo firmantes, solicitamos que el pintor, grabador y traductor salmantino Aníbal Núñez, 1944-1987, tenga una calle con su nombre en Salamanca, por ser uno de los poetas más interesantes de la segunda mitad del siglo XX en la poesía española. Por su obra unificada, 16 libros publicados, su originalidad, la disociación entre realidad y sentido, así como la disolución de la historia en el lenguaje poético. Como dijo Jaime Siles, lo que Cavafis fue para Alejandría, Aníbal Núñez lo es para Salamanca. Además, por los numerosos estudios sobre su obra, incluyendo 4 tesis doctorales en diferentes facultades españolas. Además de ello, por su no menos abundante obra pictórica, por su amor incondicional a la ciudad de Salamanca, que nunca abandonó y que aparece con suma belleza y maestría en buena parte de sus poemas. Por todo ello, consideramos que el ayuntamiento de su ciudad natal tiene la obligación cívica y moral de dedicarle al menos una de sus calles a él que tanto hizo para que Salamanca fuera no solo una realidad, sino también un irradiante nombre. Aníbal era un muchacho muy activo, siempre tuvo mucha preocupación por dibujar, por aprender, por estudiar, era muy introvertido. Pero Aníbal tenía su mundo tanto en la infancia como en la juventud. Era un poco underground. Le gustaba mucho pasear solo, pasear con amigos, pero no le importaba que fueran intelectuales ni que fueran gente muy importante en ningún aspecto, sino no se buscaba otra cosa, un humanismo, una relación distinta. De fácil carácter, la verdad. Si era un buen día, si era un mal día para todos. Sí, tenía un carácter extremo debido a eso, a que también era susceptible a lo que sucedía, y en aquel entonces la verdad es que la sociedad española estaba bastante convulsa y bueno, teníamos un problema político todavía bastante fuerte. En los años 80 había gran cantidad de atentados terroristas, había represión policial, había mafia policial que operaba en esa sociedad muy fuerte. Entonces, cualquier noticia social o cualquier detención de alguien de forma política le afectaba mucho lo que era la vivencia de su tiempo, vivía mucho su tiempo. Foto de Aníbal y todo lo que ves en ella, ¿qué es? Una situación de rebeldía ante la sociedad, una situación de desencanto también, porque las cosas no son como él quiere. Entonces tú mirando una foto podrías hablar 1000 cosas de Aníbal. Entonces ¿qué sucede? Que tampoco las esferas aquí tampoco lo aceptaban tanto. Sin embargo es uno de los mejores, para mi gusto. Te puedo decir que poetas contemporáneos ha sido y es el mejor. No, la verdad es que en nuestra familia siempre hemos estado muy bien relacionados con la gente de la cultura. Mis padres eran represaliados políticamente. Mi padre trabajaba en un periódico, en El Adelanto, que era parte de su familia, los dueños. Mi madre estudió medicina mientras yo fui niño. Mira, para mí, desde luego, Pepe Núñez,
ha sido uno de los mejores fotógrafos, yo pienso, de Castilla y León. Ha sido realmente un fotógrafo que vivió muy marginado pues por cuestiones políticas, porque había pertenecido al Partido Comunista cuando el Partido Comunista no estaba legalizado. Fue concejal comunista en el ayuntamiento en las primeras elecciones democráticas. Y bueno, esa marginación política que sufría le influía también la marginación artística, pero era un gran fotógrafo, muy bueno. Pues con represiones de todos, sociales, políticas. De hecho, Aníbal, oficialmente el ayuntamiento no ha hecho nada todavía. Siempre burlando la censura, que desde luego que para alguien inteligente no era difícil, pero era complicado también porque si te encasillaban ya no podías ejercer. De hecho, por ejemplo, a mi abuelo le quitaron el carnet de periodista, que era periodista. Mi abuela no pudo ejercer de médica tampoco por ser socialistas, y a él le estaba pasando lo mismo, ¿no? Entonces él tampoco quería ser más astuto y quería romper lanzas y seguir haciendo ideología de una forma más inteligente, más solapada. Nos podía más la ideología y el amor de los que teníamos al lado que el odio de los demás. El herido en la hierba después de la batalla, que no previó jamás, va a incorporarse. La sangre que ha perdido le retiene junto al perfume de la tierra. Vencido está y no es un derrotado, y dulcemente se incorpora. Dulcemente vacila, busca amparo en el suelo, en lo tibio. Mira hacia el cielo, luego el sol le llama, quiere vivir, morir, dejarse, llevar por el aroma que adormece y excita. Sí, merece la pena levantarse, se alza con más fuerza que usará en la refriega, sus heridas se encienden. Tenemos un grupo, Maricarmen de Celis, Pepe, y al cual se añadió también Jaime Siles y sobre todo Aníbal Núñez. Hicimos un grupo que se llamaba Base 6, en el que hicimos una especie de declaración de principios sobre el arte y sobre la cultura. Esa la lanzábamos a offset, o sea, no existían fotocopias, la tirábamos a offset y la pagábamos nosotros. Ahí le conocí porque teníamos unas reuniones en el Clavel y ahí leíamos poemas. Nos juntábamos una vez a la semana, o 2 veces, o 3 veces, o todos los días, porque a veces nos reuníamos todos los días. Y ahí hablábamos de poesía, leíamos los poemas que escribíamos y siempre estábamos con Aníbal, claro. Que en aquella época, sobre todo en nuestro grupo, porque claro, como se habla de una corriente oficialista, una corriente marginal, si se puede hablar de marginal, la corriente nuestra era una corriente un poco transgresora, porque la lectura de poemas pues siempre eran muy clásicos, muy tal, ¿no? Y nosotros íbamos y nos juntábamos una tarde, íbamos a leer poemas a un colegio mayor o a una facultad. Entonces, claro, es muy distinto a la versión académica de dar lecturas de poemas en las facultades en la facultad no, en la facultad dimos nosotros, pero me refiero en aulas magnas o tal, organizadas desde un punto de vista oficialista, es muy distinto. Fundé una revista que se llamaba Zurguén, y en esa publicó mucha gente de toda España, donde también estaba Aníbal, por supuesto. En el equipo de redacción, que no existe equipo de redacción, nos juntábamos, decidíamos qué poemas poner y hacíamos la revista. Esa ya salía a imprenta, muy interesante. Y tenía un programa de radio que se llamaba Rincón de Encuentros, en la COPE, donde semana tras semana llevaba mucha gente. Aníbal casi era invitado mucho, no te digo que todos los días, pero casi todos los días. Ahí teníamos anécdotas muy curiosas. Preguntaba a la gente que llevaba, le preguntaba cuáles eran sus rincones favoritos en Salamanca también, porque preguntaba a Torrente Ballester, ¿cuál es tu rincón favorito en Salamanca? Y Torrente me dice, me resultó paradójico porque me dice, no, yo todos los días cojo y voy desde la Gran Vía hasta el instituto y tal, y no sé qué. Digo, pues voy a un rincón de encuentros. Sin embargo, Aníbal sí que me explicaba cada vez más, siempre hablaba con él, me gustaba mucho hablar con él, porque siempre, pues yo que sé, el patio es chico, Anaya, tal, Anaya. Y la calle de la Compañía, bueno, la Plaza Mayor, porque era un hombre del paisaje de la Plaza Mayor, Aníbal. Aníbal lo lógico era bajar a la plaza y encontrarle, dando vueltas y encontrarle por allí. Aquella es la visión romántica,
porque éramos unos románticos, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces hacíamos sin dinero, no teníamos nada de dinero. La revista sin dinero, los conciertos sin dinero. Entonces, nuestros cafés no los pagábamos nosotros. No teníamos ningún apoyo institucional, pero sin embargo dábamos muchas lecturas de poemas en sitios tan raros como... Yo era el representante de la Facultad de Ciencias de Cultura y allí, en el aula magna de Ciencias, hacíamos recitales de poesía. Colgante llamarada oblicua hacia poniente, a qué tanto derroche de joya que claudica, como si más belleza, belleza más terrible, buscase en la caída lo que fue demasiado para la sordidez de habitación y sueños. De los profanadores, de los que te entregaron al abandono, hierro en flor, tibio cadáver, templo donde liba el reptil y la palmera, como irónico emblema de la supervivencia, no cede ante el embate de las humillaciones. Sus poemas hablan a veces de publicidad, hablan de muchas historias, pero a la vez también una inspiración clásica totalmente, porque claro, él tradujo a Catulo, tenía como ahí en la cabeza a Rimbaud, o sea, realmente conocía mucho. Evidentemente tiene mucha influencia y muchas referencias mitológicas, porque él estudió todos los mitos, leyó absolutamente todos los clásicos, Sófocles, Homero, Eurípides, Ovidio, absolutamente todo leyó. Yo eso lo influenció. Yo como posmoderno no lo veo ni siquiera como surrealista, yo sí lo veo como un poeta trágico, de alguna manera, entre romántico, maldito, simbolista. No se podía encasillar dentro de un solo tipo de poesía. Más bien yo creo que es alguien que está creando ahora mismo una corriente poética. Hay muchos poetas que intentan emularle, lo que pasa es que no se puede emular lo que no se conoce. Y la poesía de Aníbal es muy difícil de conocer porque prácticamente nadie sabe de lo que habla en muchas ocasiones. Es un poeta muy abierto a la imaginación. La gente imagina que puede estar hablando sobre un ocaso, pero a lo mejor está hablando sobre una herida. Hacía de lo sórdido belleza y de la belleza hacía sordidez. En Aníbal Núñez hay que destacar muchas cosas, un poco como la figura de Arthur Rimbaud, a quien él tradujo, de quien él, junto con otros simbolistas franceses, ¿no?, del siglo XIX y posteriores. Prácticamente todos los malditos franceses, desde Nerval, Malard, Baudelaire, Rimbaud, también los ingleses como William Blake o Thomas de Quincey, Lord Byron. Toda la influencia de los románticos y de los malditos. Más allá en poesía contemporánea, yo la verdad no hallé ningún libro que él comprara o que leyera contemporáneo, ¿no? Edgar Allan Poe también. Habla de figuras históricas, tiene un poema, un historiador que es Villar y Macías, y te habla de cómo ese historiador, porque esta ciudad no supo corroborar un dato, prácticamente lo desquició y acabó, esto es real y verídico, suicidado en el Tormes. Él se suicidó. Historiador de la ciudad, suicida tras haberle sido refutado un dato. Se cuenta que la cena se enfrió, declinaban los oros del otoño. Villar y Macías, hombre de regulares costumbres, estudioso, cordial, infatigable, salió al atardecer y no volvió. De madrugada un pescador descubrió su cadáver varado sobre un banco de arena. Cubierta, la cabeza luego ilustre, el aterciopelado de su chistera hacía juegos de luces en el río. Esta es la historia, la hora exacta y si hubo últimas palabras tras las de despedida a la sirvienta, nunca se sabrá. Quiero romper una lanza a favor de su obra plástica.
de la pintura que tiene, porque tiene por lo menos más de 30 obras pictóricas que tampoco prácticamente han sido reconocidas. Sí, era polifacético en el sentido de la estética, no sé hasta qué punto se podía hacer un paralelismo entre su poesía y su obra pictórica, pero quizá en alguna época de su vida sí. Pétalos caen al cielo, anunciando venturas. Imposible mirar cómo descienden sin saber ya los nombres del acontecimiento. Desprendidos de un cinco, de una mano, ávidos de mostrar su semejanza, con unos labios cuencos para un rocío más leve, qué dolor los acoge sin ahogarlos. Todo amor es romper con sentimiento de dejar de ser uno, para abarcar más, aire, tierra al caer donde mezclar o hacerse. Como la mano que si abierta enseña el mismo número que el cáliz, es la semilla amarra, algo que ciego arde, deslumbrado del sol al que volver pretende. Sed tiene hasta el veneno de agua final, hambre los frutos de su pulpa, irrumpe el manantial en busca de lo pristino. Lugar de la caída, destino, una estrella, llegada al mar, aún en movimiento, deplorando el mandato de seguir, algas y orillas, sépalos y nubes. Aníbal estaba enamorado de la belleza de la ciudad, sobre todo además esta ciudad cuando, pues eso, hace 40 años, tenía el encanto de una ciudad en declive, ¿no? Había cantidad de palacios semirruinas, la iluminación era pobrísima, era una ciudad que no tiene que ver nada con la de ahora. Y a la vez un poco de odio por quienes la dirigían, que, pues claro, evidentemente eran gente fascista, que no se preocupaban nada tampoco por conservar el patrimonio de la ciudad. Dedica a Salamanca Alzado de la Ruina, en el que se habla precisamente de esa ciudad, de lo maravillosa que es esa ciudad, pero a la vez de las cosas tan cotidianas, ¿no? Un libro que se llama Visiones insólitas de Salamanca, y era eso, un recorrido por Salamanca más romántica, más ruina, más casi perdida, ¿no? Y además en tono también muy crítico. Era un poeta que describía la belleza de la ciudad más allá de una sublimación de su sensibilidad hacia la ruina o hacia el momento histórico en el que estaba la ciudad, pero nunca fue un poeta patrio de decir mi ciudad es tan hermosa que no puedo con ella, ¿no? Era más bien todo lo contrario. No se quiso ir nunca de aquí porque realmente, ya te digo, no podía irse porque tampoco le dio tiempo. Yo creo que sí que quiso irse, pero murió antes de poder hacerlo. Ya llegó un momento en el que estaba totalmente hastiado de la ciudad. Pero claro, él tenía aquí una cátedra de poética en la Pontificia, fue profesor de un instituto, él trabajaba aquí. Él tenía aquí todas sus relaciones y toda su vida y era una persona que a la vez solitaria no podía prescindir tampoco de sus relaciones sociales, era algo dicotómico en su forma de ser. Además pudo irse a otro lugar y probablemente si hubiera ido a Madrid o hubiera ido a otro sitio, hubiera ido las cosas de otra manera porque bueno, era un hombre muy reconocido fuera de aquí. Su amor a Salamanca hizo que fuera bueno, fuera malo, lo que fuera sería en Salamanca. Por eso esta ciudad le debe algo a este pueblo. Parece que se haga un homenaje a Aníbal Núñez. Y entonces él lo propuso y curiosamente el Ayuntamiento, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura dijo que sí, lo cual agradezco infinito porque se lo merecía, ¿no? Y creo que ha sido muy bueno. A mí me emocionó mucho el día que me dijo Alfredo que lo habían aceptado, que se iba a hacer el homenaje a Aníbal. Vejo a fotografia do poeta e fico em silêncio
dentro de mim, como se me fechassem a boca, o pano que amordaça a poesia. ¿Qué haces tú aquí, misteriosa e invisible, junto al Ara? El Ara es un monte de infancia con forma de trapecio de lágrimas. La traición hace el triángulo. No voy a matar más de lo que puedo, porque de verme Dios estoy cansado. Quizás me hago despacio en vino añado, en un rincón de bar, tranquilo y quedo. El sitio que otros desdeñaron. Y en su humildad extrema, escucha, asiente, templa, calla. Por aquel solitario nos cayeron cortinas desidiosas de los ojos, que nos sean benditos esos nuevos espacios. Las palabras deslícense, cayendo en la copa de un roble dorado, ella en las alturas, yo de pie en ruinas. Sublime belleza, pabellón fastuoso donde el granate predomina sobre el rojo y las estancias pierden su forma. Esa fragua de amor, ese suspiro que se quedó a medio pulmón, ahogado de tanto trasnochar, tanto desvelo, tanta ceguera al fin, de tanta sombra. Yo creo que la figura de Aníbal Núñez es prácticamente desconocida. Es decir, lo conocen gente que sí que estuvo en los círculos culturales, porque tú puedes entrar en un bar de aquí de Salamanca, de los de toda la vida de ambiente cultural, y dices, por favor, ¿puedo dejar aquí las firmas de Aníbal Núñez? Y me dicen, yo lo conocí bien, y lo conocí bien en los últimos años, o en los primeros o en los del medio. Es decir, en ciertos círculos culturales sí se conoce a Aníbal Núñez, pero si te paras a preguntar por la calle cuántas de las personas que ahora mismo conocen a Aníbal Núñez, no sé si alguna lo conocería. De forma póstuma se está haciendo bastante. En vida no se le llegaba a aceptar. Había al menos dos problemas, que no se le entendía, se le siga sin entender, pero por lo menos se aprecia la belleza y se llega a imaginar de lo que puede hablar, ¿no? Pero yo creo que más que un poeta, eso maldito ha sido incomprendido y aún ahora no lo sigue siendo incomprendido en gran manera, pero ahora se está haciendo mucho, incluso en Latinoamérica, en muchos sitios se están haciendo tesis y se le ha traducido a muchos idiomas, pero vamos, la verdad es que hablando mal y pronto es un poco una putada que un poeta como él en vida no fuera consciente de sus logros ni hasta dónde podría haber llegado, ¿no? Es triste.